Buenos días, mis hermanos, que Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Gracias por estar aquí con nosotros en esta mañana y esperamos que la predicación de la palabra de Dios no solamente sea un aliento para sus vidas, pero que también rete nuestras vidas a nosotros a seguir creciendo y ser transformado cada día más y más a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. En esta mañana vamos a estar en el libro de Efesios. Vamos al libro de Efesios y vamos a estar en el capítulo 2 y vamos a ver los versículos del 1 al 8. El título del tema de esta mañana es Maravillados de su gracia. Maravillados de su gracia. Yo espero que al finalizar en nosotros este tiempo, luego de nosotros poder exponernos a las verdades que nos vamos a exponer en esta mañana, que nuestros corazones salgan rebosando, maravillados de la gracia, de la infinita gracia de Dios. Vamos a orar para pedir al Señor su dirección en este tiempo. Señor, te pedimos que nos ayude. Gracias, Padre, porque tú eres un Dios soberano, tú eres un Dios bueno, misericordioso, santo. Y permite, Señor, que nosotros seamos no solamente oidores de tu palabra, pero que también seamos hacedores, aplicando, Señor, tus verdades a nuestras vidas. Gracias, Señor. Te alabamos y te bendecimos. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Maravillados de la gracia de Dios. En esta porción que nosotros vamos a ver en esta mañana, el apóstol Pablo, de una manera maravillosa, guiada por el Espíritu Santo, de la manera que le escribió a los hermanos allá en Éfeso, también es para nosotros hoy entender, donde Pablo nos va a dar a nosotros una descripción, nos va a describir, nos va a hablar de la condición en la que nosotros, así como los hermanos también en aquel entonces, como nosotros nos encontrábamos antes de nosotros conocer a Cristo por la gracia de Dios. Pero no solamente Pablo nos va a dar la condición o una descripción de lo que nosotros éramos antes, sino que también nos va a mostrar las glorias de nosotros, de nosotros haber recibido la gracia de Dios para salvación a aquellos que hemos creído en Él. Y yo creo que, mis hermanos, tanto usted como yo, cuando nosotros entendamos estas realidades de lo que nosotros éramos, de dónde Dios nos salvó, de cómo Dios nos salvó. Yo espero que usted sale de aquí maravillado de la gracia de Dios. Así que en esta mañana yo quiero darle simplemente tres verdades acerca de Dios que nos van a dejar maravillados de su gracia. Y la primera se encuentra ahí en el versículo 1. Mira cómo dice el versículo 1. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Y la primera verdad aquí es que nosotros estuvimos muertos espiritualmente. Y la grandiosa verdad es que Dios fue el que nos dio vida a nosotros. Lo dice ahí el versículo 1. Y Él os dio vida a vosotros. Esa frase es una conexión de lo que Pablo ya ha venido enseñando en el capítulo 1. Y él está hablando de Dios. Dice, Dios fue el que te dio vida, el que le dio vida a ustedes allá, mis hermanos en Éfeso. Y para nosotros también, Dios es el que nos dio vida a nosotros, aquellos que hemos creído en Él por su gracia y su misericordia. Pero dice, mire el contraste ahí que da el apóstol Pablo. Y Él os dio vida. Dios fue que nos dio vida espiritual. Dice, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. En otras palabras, Pablo está hablando aquí de una condición. Pero no solamente de una condición, sino que el verbo aquí que él usa es una acción la cual no tenía la intención de cambiar. No tenía la intención de cambiar para nada, al menos que alguien interviniera y cambiara esa condición de vida. Porque, mis hermanos, nuestra condición de vida era que estábamos completamente muertos. En otras palabras,
no teníamos la capacidad alguna para responder al Evangelio. Éramos cadáveres espirituales, muertos completamente, muertos literalmente. Y Pablo está diciendo aquí que así como nosotros estábamos muertos completamente en nuestros delitos y pecados, que estamos transgrediendo a Dios, a su santidad, a su palabra, que nosotros errábamos al blanco de la perfección de la santidad de Dios, que nosotros de una manera u otra nos rebelábamos completamente en contra de Dios y en su palabra, y en esa condición que nosotros nos encontrábamos, Dios en su gracia, como vamos a ver más adelante, nos dio vida espiritual. De cadáveres espirituales ahora a personas que podemos entonces vivir espiritualmente, y ahora podemos amar a Dios, y ahora podemos conocer a Dios, y ahora podemos servir a Dios cuando antes no teníamos ningún deseo. Dios ahora nos ha transformado, nos ha dado vida. Yo recuerdo un viaje que hice de la isla de Guam hasta Japón. Yo recuerdo que yo estaba tan cansado porque fue un viaje muy temprano que me dormí desde que entré al avión. Y el avión aterrizó y yo todavía estaba dormido. Y tuvo que venir una azafata para levantarme a mí y decirme: Señor, mire, ya llegamos. Y yo miré para atrás a los lados y el avión estaba completamente vacío. Como dice uno, yo estaba muerto del sueño. Me hubiera hasta quedado ahí. Si no hubiera sido por alguien que hubiera venido y me hubiera tocado y levantado para yo entonces poder regresar de nuevo y salir del avión y poder tomar el otro vuelo. Y ese es el punto que Pablo está haciendo aquí. Nosotros, mis hermanos, no teníamos vida en absoluta si no hubiera sido por Dios, que haya venido y abierto a través del Espíritu Santo nuestros ojos, nuestros corazones, para nosotros poder ver la gracia de Dios. Aún estuviéramos muertos, infringiendo su ley, desobedeciendo su palabra, rebelándonos a Dios. Pero gracias a Dios por su infinita gracia y misericordia, por su maravillosa gracia, que ahora nosotros entonces podemos tener vida espiritual. Pero aún más, el texto sigue diciendo, no solamente nos dice que estuvimos muertos, pero también en los versículos 2 y 3 nos dice que éramos esclavos de los deseos de nuestra propia carne. El versículo 2 dice: en los cuales anduvisteis en otro tiempo. ¿En cuál? En nuestros delitos y pecados, rebelándonos en contra de Dios. Dice, siguiendo la corriente de este mundo. En otras palabras, siguiendo las prácticas del mundo, los deseos del mundo, la vanagloria de la vida, el deseo de nuestros ojos. Dice, conforme al príncipe de la potestad del aire, hablando de nuestro gran enemigo Satanás, siguiéndole a él, obedeciéndole a él. El Dios de este siglo, que ha cegado los corazones, los ojos espirituales, para que los hombres no puedan ver y experimentar el Evangelio y la gracia de Dios. Y nosotros, Él era nuestro Dios. Dice, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. En otras palabras, ese poder de Satanás y de sus huestes de maldad que opera en los hijos, dice ahí, de desobediencia, en los hijos rebeldes, en aquellos que no conocen a Cristo. Ese poder del enemigo está activo y continúa activo en aquellos que no conocen a Cristo. Y eso éramos nosotros antes. Estábamos, por decirlo así, atados a ese poder, y la única persona que puede venir y desactivar ese poder es Dios, el Dios todopoderoso, que da su gracia, que imparte misericordia a aquellos
que vienen a Él en humildad, reconociendo su pecado y que necesitan ser perdonados, cambiados y transformados por la gracia de Dios. Versículo 3 dice, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo. Continúa la idea, dice, en los deseos de nuestra carne. Nosotros hacíamos lo que era natural a nuestra carne. Dice, haciendo la voluntad de la carne, siguiendo la carne, siguiendo los deseos, los anhelos, la voluntad de la carne, satisfaciendo nuestros propios deseos, nuestros propios anhelos, lo que nosotros queríamos hacer. Dice, y de los pensamientos. Dice, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Nuestro corazón, nuestra mente estaba contaminada, llena de pecado. Éramos esclavos, servíamos al pecado. ¿Por qué? Porque esa era nuestra naturaleza antes de conocer a Cristo. Dice, y éramos por naturaleza hijos de ira. En otras palabras, merecedores del justo juicio de Dios. Lo mismo que los demás. Eso éramos nosotros, mis hermanos, antes de conocer a Cristo. Y Pablo quería recordarles a los hermanos en Éfeso y quiere recordarnos a nosotros también de la condición en la que nosotros nos encontrábamos antes de Cristo. Que cada persona que nace en esta tierra nace en pecado, es pecador, es pecadora, que todos estamos destituidos de la gloria de Dios, que estamos condenados a muerte, que estamos separados de Dios. Pero para aquellos que por la gracia de Dios hemos creído en Él, nosotros ahora estábamos destituidos, estábamos condenados, estábamos separados, pero gracias a Dios, Él nos dio vida a nosotros y ahora nosotros podemos venir delante del trono de la gracia de Dios y acercarnos a Dios por medio de Jesucristo, por la vida que Dios ha impartido por medio de su gracia en aquellos que hemos creído en Él. Oh, qué gran intercambio, mis hermanos, que debe llevarnos a nosotros a humillarnos y a maravillarnos de esa infinita y grandiosa y rica gracia de Dios. Y sí, tenemos que entender eso. Estuvimos muertos. Estuvimos esclavos. Éramos esclavos de nuestra carne, de nuestro pecado. Pero ahora, mis hermanos, como continúa Pablo diciendo, ahora nosotros estamos vivos espiritualmente solo por la gracia de Dios. Si tú eres creyente, si tú has conocido a Cristo personalmente en esta mañana, tú puedes ahora maravillarte y decir, oh Señor, gracias por rescatarme. Gracias, Señor, por rescatarme de mi pecado y por darme de tu gracia y por permitirme a mí conocerte a ti como Salvador y como Señor. Porque el versículo 4 dice, pero Dios. Sí, y puedo hacer la conexión con el versículo 1, y Él os dio vida. Dios nos dio vida. Y Pablo nos recuerda de qué vida Dios nos ha sacado de una vida llena de pecado, muerta. Ahora Dios nos ha dado vida espiritualmente. El versículo 4 dice, pero Dios, no te olvides. No nos olvidemos que no fuimos nosotros mismos que nos rescatamos. No fuimos nosotros mismos que nos dimos vida, sino que fue el gran Dios, el creador, el soberano Dios, el que da vida, el que salva, el que a través del Espíritu abre los corazones y los ojos espirituales para ver las grandezas y el evangelio y la gracia de Dios. Dice el versículo 4, pero Dios que es rico en misericordia, el único que es rico en misericordia, el único que tiene las misericordias suficientes, la gracia suficiente, el amor suficiente para tomar a alguien que está muerto espiritualmente y darle vida. Solamente Dios puede hacer eso. Solamente Dios es el que salva. Dice, por su gran amor con que nos amó. Dice, aún estando muertos en pecados, nos dio vida juntamente ¿con quién? Con Cristo. Por gracia sois salvos a través de Cristo. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es a través de Cristo.
Es por la obra redentora de Cristo en la cruz del Calvario que entonces nosotros podemos obtener vida en Él. Cuando estábamos muertos, Dios fue que nos dio vida. Dios es el dador de la vida eterna. Dios es el que inicia la salvación en nosotros. Dios es el que nos da de su gracia para nosotros poder ver que necesitamos el evangelio de Cristo para salvación de nuestras almas. Y dice, por gracia sois salvos. No se crean por algún momento. No nos creamos, mis hermanos, en ningún momento que podemos salvarnos nosotros mismos. Nuestras obras no nos pueden salvar. Lo que nosotros hacemos no nos pueden salvar. Solamente es de pura gracia. Y aún más continúa el versículo 6 y dice, y juntamente con Él, dice, con Cristo nos resucitó. Dice, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, haciendo conexión a lo que Pablo nos dice en los versículos del 3 al 14 de Efesios 1. Que nosotros hemos ahora recibido toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Nos escogió, nos predestinó para alabanza de la gloria de su gracia. Nos hizo acepto, nos ha redimido por su sangre, nos ha perdonado, ha hecho sobreabundar toda sabiduría e inteligencia y nos ha sellado con la promesa del Espíritu Santo. Eso debe llevarnos nosotros, mis hermanos, a maravillarnos todos los días de la gracia de Dios. Que estamos vivos espiritualmente en Cristo, con Cristo. Y ahora nosotros podemos regocijarnos en esta vida y en la venidera, porque nosotros vamos a vivir eternamente con Dios por medio de Cristo. Por la resurrección de Cristo, nosotros ahora podemos vivir eternamente y vamos a disfrutar de los lugares celestiales con Cristo Jesús. Dice el versículo 7, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. En otras palabras, toda la gloria, toda la honra y todo el honor lo merece solamente Dios. Y Dios, a través de todos los tiempos, va a mostrar su grande gracia y su grande misericordia que Él nos ha dado a nosotros, que hemos creído en Él a través de su gracia, a través de su bondad, de su misericordia. Y todo es a través de Cristo Jesús. Por eso Cristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. La salvación es únicamente, exclusivamente en Cristo Jesús. El versículo 8, Pablo termina y nos recuerda y resume, dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Es un regalo de Dios. Es el don de Dios que Dios nos ha dado a nosotros, su favor, su gracia, su misericordia, algo que nosotros no merecíamos. Dios en su gracia nos lo ha dado, una gracia, un regalo, y es por medio de la fe. Fe en Cristo Jesús. No tiene que ver nada con nosotros. Tiene que ver todo con Dios y su gracia. Y mis hermanos, que nosotros nos maravillemos cada día de esa gran salvación. Que nosotros contemplemos y recordemos lo que Él ha hecho por nosotros. Y que cada día nosotros no solamente nos maravillemos, pero que esto nos lleve a nosotros a amarle, a servirle, a vivir vidas santas, a reconocerle a Él como el Dios verdadero, soberano, a compartir el Evangelio con otros, a someternos a Él y a su palabra, y que nosotros vivamos vidas no solamente maravilladas de su gracia, pero que vivamos vidas que le glorifiquen a Él y que reflejen lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas, lo que Dios en su gracia ha hecho en nosotros al salvarnos.